Bueno, muchas gracias a todos nuevamente por la paciencia que me tuvieron hoy, pero estoy también con problemas ahí con la cuenta de Microsoft, de Microsoft y no me ha permitido, la tengo bloqueada de esta mañana y no puedo ingresar, entonces estoy medio frenado para iniciar la sesión como administrador y entonces me tocó pedir el apoyo al profesor Manuel que me ayudara a crear la sesión porque no me está dejando ingresar para poder iniciar la sesión. Muchas gracias. Bueno, entonces, por favor, cuando vean mi pantalla, les voy a agradecer que me confirmen, por favor, cuando vean mi pantalla, si son tan amables. Me confirman si ya ven mi pantalla, por favor. No, señor, aún no. Ay, permítanme, vuelvo y reinicio aquí esto que ahora no me está dejando mostrar esto nuevamente. Permítanme, por favor. A ver qué le pasó a esto que no. Ahí ya están viendo. No, señor. Permítame a ver si ya.
Ahí ya están viendo, por favor, ¿me confirman? Ahora sí, ya se ve, profe. Ok, listo, qué pena con ustedes, pero es que esto estaba aquí. Bueno, buenas noches. Eh, para hoy tenemos la actividad de desarrollar la guía número 34, el RAP 34 y la guía 5 que corresponde al análisis de restricciones de desplazamiento y operación de carga. ¿Sí? Y esto nos corresponde a la fase de ejecución. Entonces tenemos todo lo que es entender un poco lo que es el desplazamiento y las operaciones y qué restricciones nos pueden llegar a presentar. Esta es la agenda de hoy. Es unas reglas generales. Vamos a ver el cronograma. Hablamos de las restricciones vehiculares de camiones de carga y restricciones de todo tipo de transporte marítimo aéreo. Y luego empezamos ya a desarrollar la evidencia. Algunas recomendaciones, bueno, importante la buena actitud. Iniciar ahora en punto. Ahí sí tienen que colocarme la carita triste por el inconveniente que tuve. Nuevamente les ofrezco disculpas. La idea es haber podido leer el material, que participemos lo más activamente posible. Y nada, y para entregar la evidencia en el tiempo debido, recuerden que es el trabajo en grupo, no hacer el copy-paste. Trabajar un solo tipo de letra en la presentación, por favor, eso háganlo siempre, que no se les va a mandar trabajos con diferentes tipos de letra porque lo ponen a pensar uno si fue que copiaron, hicieron copia o de dónde sacaron la información. Y normas APA, en donde deben llevar portada, introducción, conclusiones y bibliografía. Son como las recomendaciones generales para esta evidencia. Parte importante de esta evidencia, alguien que me diga cuándo inicia la evidencia y cuándo termina, por favor, de lo que están viendo en pantalla, que alguien me colabore con eso. Inicia el 6 y finaliza el 14. Ok, pues esta evidencia inicia el día de hoy, el día lunes, y la fecha límite de entrega es el día 14 de mayo por la plataforma Sajuna. Pregunta, ¿todos han podido ingresar ya a Sajuna? Sí, señor profe. Y eso me decía que no lo escuché. ¿Hay alguno de los que están presentes que no haya podido ingresar? Yo he podido ingresar, profe, pero digamos que yo he tenido como inconvenientes en subir una de las evidencias. ¿Por qué? Digamos, cuando voy a subir la de diseño eh, de, de ruta, digamos que Sí. no me da como la opción para agregar evidencia. O sea, no sé cómo subirla, no me aparece como el botoncito donde dice el verde, porque yo le he visto de agregar evidencia. O sea, no me aparece esa opción para poder cargarla. Ok, Laura. Laura ya me había escrito porque yo estuve revisando, alguien me había comentado y estuve revisando, pero ya otros aprendices la habían podido subir. Bueno, si quiere, Laura, ahorita al final de la sesión lo revisamos. ¿Listo? A ver qué puede ser. Vale, profe. De resto, todos han podido ingresar, ya conocen lo básico de cómo ingresar a la plataforma, ¿de acuerdo? Listo, perfecto. ¿Alguien más que no haya podido subir alguna evidencia?
Bueno, muy bien. Vamos a empezar a revisar todo lo que tiene que ver con restricciones de desplazamientos y carga. ¿Qué será eso? ¿Alguna idea? ¿Pudieron revisar el material de la plataforma? ¿Me confirman? ¿Sí pudieron ver el material de la plataforma o algo? Bueno, entonces, con ustedes ya habíamos revisado o ya hemos visto temas del tema de la carga, hemos revisado el tema de los vehículos, de los modos y medios de transporte, hablamos algo sobre pues tangencialmente sobre las entidades que controlaban todo el tema de transporte en Colombia. Ahí también veíamos pues que ahí está Invías, está la ANI, bueno, todas esas entidades. Bueno, todo esto de alguna forma va a tener relación de alguna forma con lo que vamos a tratar, porque cuando nosotros hablamos de desplazamiento, restricciones de desplazamiento de carga, ¿sí? Vamos a encontrar, llamémoslo así, 5 grandes grupos de restricciones que son importantes cuando uno va a hablar de temas de carga, que son importantes porque dependiendo de eso van a afectar el proceso que uno puede planear para entregar mercancía o transportar personas en diferentes escenarios. Digamos que uno de los de las principales restricciones que encontramos va a ser el peso. ¿De acuerdo? Es una de las principales restricciones que podemos llegar a encontrar para todo el tema, perdón, para todo ay, Dios, para todo el tema de movilización de carga y de personas. ¿Por qué el peso? ¿Quién me dice? ¿Por qué creen que el peso nos puede afectar para como una restricción para la carga? ¿Algún voluntario o voluntaria? Bueno, porque en gran medida parte de no todos los vehículos para el transporte, llámese aéreos, marítimos, terrestres, me permiten cargar pesos ilimitados. ¿Mm? Vamos a encontrar situaciones donde los vehículos de carga terrestre pues tienen cierta capacidad de carga, igual los aeronaves, igual los barcos o las motonaves, igual los trenes. Entonces es importante siempre tener en cuenta cuál es la restricción que podemos llegar a tener de el vehículo que vayamos a utilizar para mover la carga, ¿de acuerdo? Y todos estos temas son uno de los principales, digamos que escenarios donde se controla por parte de las entidades del gobierno que se cumplan la norma o los estándares que están autorizados para el transporte de carga o de pasajeros, que los vehículos no sobrepasen esos límites. Uno, pues por el riesgo que pueden correr y que pueden afectar sus capacidades técnicas de desplazamiento y movimiento,
vehículos, aeronaves o embarcaciones marítimas. Las otras restricciones que vamos a encontrar son restricciones de velocidad, ¿sí? Digamos que estas restricciones de velocidad las ve uno, las puede uno apreciar mucho cuando son a nivel de transporte terrestre, ¿sí? En donde hay zonas en donde los vehículos no se pueden desplazar a mayores de ciertas velocidades. Aquí en Colombia tenemos restricciones a nivel urbano y rural en la parte terrestre. También encuentra uno restricciones de velocidad en la parte marítima cuando los buques o las motonaves están en ciertas zonas de tránsito, llegando a puertos, saliendo de puertos, entrando, saliendo de bahías. Por ejemplo, el caso de las embarcaciones que llegan al puerto de Barranquilla, al puerto de Cartagena, ellas se ven sometidas a un tipo de restricción en donde no pueden sobrepasar cierta velocidad en el desplazamiento mientras que llegan al área de puerto para hacer sus temas de carga y descarga de carga de pasajeros. Hay otros aspectos en donde vamos a encontrar restricciones, pero enfocada al tema de producto. Dependiendo el tipo de producto, pues vamos a encontrar que hay unas restricciones para que esa mercancía se pueda mover en ciertas condiciones en algunos modos de transporte. Hay otras restricciones que son enfocadas al tema de horario. Ciertos horarios por donde no se puede transitar, ciertos horarios por donde las aeronaves no pueden ejecutar vuelos, etcétera, etcétera. Y por último, vamos a encontrar unas restricciones de tipo de infraestructura, ¿sí? Entonces, eso es importante porque muchas veces no conocemos cuáles son las restricciones que tenemos en la infraestructura de algunos de los modos de transporte, en vías férreas, en vías aéreas, en las vías terrestres, en los puertos, tanto marítimos como aéreos, y pueden llegar, si no se respetan, pueden llegar a tener afectación tanto de la aeronave, de la motonave o de la misma infraestructura que se tiene para el servicio de carga y descarga. ¿De acuerdo? Entonces, estas son como son las 5 principales restricciones que podemos entregar. Entonces, las restricciones de peso están muy enfocadas a la capacidad de los vehículos, al tipo de vehículo en que yo voy a estar operando ese movimiento de la carga. Velocidad a las zonas donde se desplace, al producto, depende del producto, puedo llevar más o menos carga, o tengo que tener algunas restricciones o medidas de seguridad para poder desplazar esa carga o el movimiento que voy a hacer a través de ese medio de transporte. Lo que les decía, horarios y infraestructura. Aquí más adelante voy a explicar de una forma muy sencilla qué es lo que se debe tener en cuenta para ubicar un poco qué aspectos se deben tener en cuenta en cada uno de los modos de transporte que conocemos para el tema de las restricciones que pueden llegar a tener. Vamos que hablando un poco en tema de peso, es importante que las motonaves tienen alguna información o algunas medidas que es importante conocer, ¿sí? Medidas como qué, como conocer qué es la eslora, qué es el calado, qué es la manga, ¿sí? Porque dependiendo de eso, no todas las embarcaciones marítimas pueden operar en cualquier parte, que esto va muy de la mano con la otra restricción que vamos a ver al final, que es el tema de infraestructura, ¿sí? Entonces, importante es, aunque los expertos en la parte naviera, pues ya saben, los puertos, por ejemplo, el puerto de Cartagena, el puerto de Buenaventura, qué capacidades o qué restricción de motonaves pueden recibir o no, ¿sí? Y por eso se habla mucho del calado. Entonces, el calado en una motonave es la profundidad que tiene o es la parte de la motonave o la parte de la embarcación que se encuentra de la línea de flotación hacia abajo. Entonces, la parte del calado, aquí estamos viendo el calado que es este,
¿sí? Es la cantidad de la medida de la embarcación que está por debajo de la línea de flotación, ¿sí? Si a esto fueran 6 metros y el puerto de Barranquilla está disponible para trabajar con embarcaciones con un calado de 9 metros, pues perfecto, vamos a poder operar esa motonave en el puerto de Barranquilla, ¿sí? Otra medida que es importante es la manga. Entonces, ¿en qué entiende uno como manga? Pues los expertos en la parte naviera pues hablan de la manga, los marinos hablan de manga, nosotros lo conocemos como el ancho, ¿sí? Entonces el ancho que tiene la motonave, ¿sí? En la parte de la línea de flotación y hacia arriba, que son medidas importantes para la operación de motonaves. Y la eslora es la longitud de la parte del frente a la parte de atrás de la motonave, ¿sí? Y entonces se hablan de una eslora de flotación, que es la longitud que tiene la embarcación en la línea de flotación desde la parte de adelante hasta la parte de atrás. Y hay otra que es la máxima, que es de la parte superior, en donde, en la borda, digamos que es donde está la parte donde termina la embarcación, hasta la parte de atrás. Entonces, esas son medidas importantes que se deben conocer para poder uno programar su operación o entender qué restricción puede llegar a tener para operar una motonave o para hacer un cargue o no de algún tipo de embarcación, ¿sí? Y aquí yo les voy a mencionar, para entender un poquito de la parte marítima, algo de las restricciones que pueden tener o de las capacidades que pueden tener unas motonaves de estas. Entonces acá tenemos, por ejemplo, en buques petroleros, ¿sí? Hablamos, esto que ustedes están viendo acá, son especificaciones, esto que ustedes ven acá, son algunas especificaciones o nombres de embarcaciones o de tipos de barcos o de categorías. Entonces tenemos el Very Large Tanker, que son tanqueros que pueden llegar a tener más de 200.000 o más TPMs. Un TPM en el argot marítimo se habla de tonelaje de peso muerto, ¿sí? O sea, es el peso total que puede una embarcación de esta llevar. Y aquí encuentran algunos tipos, el Suez, el Aframax, el Panamax y pequeños. Entonces, una embarcación pequeña se denomina algo que tenga menos de 60.000 toneladas de peso muerto, ¿sí? Un Panamax hace referencia a buques o embarcaciones marítimas que se construyeron pensando en que pudieran pasar el canal de Panamá. Y son de 60.000 a 80.000 TPMs o toneladas de peso muerto. Hay unas Aframax que son de 80 a 119 y otras que son las Suezmax, que hablan en referencia a que pueden trabajar o pasar sin inconveniente en su máxima capacidad el canal del Suez y están entre 120.000 y 200 TPM, que son tonelaje de peso muerto, ¿sí? Que es una medida que maneja en el argot marítimo para identificar la capacidad de las aeronaves, de las motonaves, ¿sí? En los buques portacontenedores se tiene en cuenta o se habla de la eslora, la manga y el calado. Entonces ya sabemos qué es la eslora, que es la longitud de la parte del frente a la parte de atrás del barco, de la embarcación, la manga, que es el ancho, y el calado, que es la profundidad que puede llegar a tener desde la línea de flotación hacia la parte de abajo de la embarcación. ¿Cuánto es esa medida? Entonces, igual se habla acá de Early Container Ship, que son uno de los más más representativos. No son los más grandes, pero sí fue donde se empezó a generar el transporte en contenedor y son de 137 metros de eslora de longitud
17 metros de manga por 9 de calado, de profundidad. Y así empiezan a crecer. Vienen los full cellular, ya son de 215 metros de largo, 20 de ancho por 10 de profundidad, de la línea de flotación hacia abajo. Vienen los Panamax, que son un poco más grandes, de 250 por 32 por 12.5. Y así sucesivamente vienen unos Panamax, vienen luego unos Post-Panamax, New Panamax y por último vienen Post-New Panamax, que son los más grandes, que son embarcaciones que son de 400 metros de longitud, 59 metros, aquí quedó, son 59 metros de ancho, ¿sí? Y una profundidad de 15.5 de calado que pueden llegar a manejar estas embarcaciones. Entonces aquí ya no se habla de TPMs, sino se habla de las medidas de la embarcación. Y lo que les decía, es importante poder saber esto cuando vayamos a ver el tema de la infraestructura. Y aquí tenemos otros tipos de buque de carga seca o graneleros, mineros, en donde también tenemos la misma clasificación, en donde se hablan de pequeños cuando son menos de 10.000 TPMs, ¿sí? Unos que ya vienen grandes, como una medida grande de 10.000 a 39.900 TPM. Luego vienen los Handy Max, que son más grandes, de 40.000 a 64.900. Vienen los Panamax y el Cape Size, que son más de 100.000 toneladas de peso muerto. Y así se clasifica eso. Entonces, según esto, pues vamos a tener diferentes restricciones para el movimiento de carga. Y cuando veamos la parte de infraestructura, vamos a ver que no todos los puertos me pueden recibir las motonaves más grandes que se manejan, ¿sí? Esto también se maneja, aquí lo estamos viendo a nivel global, pero también marítimo, pero también esto se maneja a nivel fluvial, ¿sí? Entonces, allá empieza uno a ver embarcaciones mucho más pequeñas, pues donde el tonelaje en algunos casos puede llegar a 500, 200 toneladas y que pueden operar en ciertos ríos. Y en los ríos sí que es importante tener en cuenta el tema del calado, ¿sí? Por el tema de la sedimentación tan alta que se presenta, las compañías, los encargados de operar puertos sobre ríos tienen que estar muy atentos en estar haciendo la limpieza y el mantener el calado de los puertos en estas áreas fluviales. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá, damas y caballeros? Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos ahora a ver en la parte aérea, igual vamos a hablar de las características de las aeronaves. En la parte aérea es mucho más importante el tema de las medidas de las aeronaves, dependiendo la aeronave, dependiendo sus capacidades, dependiendo su configuración, vamos a poder llevar más o menos pasajeros, vamos a poder llevar más o menos carga, ¿sí? Dentro de las principales medidas que tenemos en una aeronave es la longitud, ¿sí? Que es la medida entre la parte frontal y la parte trasera de la aeronave. En algunas aeronaves que no son de ala fija, que son de rotor, se habla del diámetro del rotor. ¿Por qué? Porque dependiendo del diámetro del rotor, este helicóptero pues va a poder aterrizar o no en algunas áreas o en otras no. Se maneja la altura, ya vamos a ver por qué. Manejamos la envergadura, ya vamos a ver con el próximo gráfico, vamos a ver la imagen para explicar un poco mejor. Se habla de un peso en vacío y un peso máximo al despegue. Entonces, esta es la comparación de dos aeronaves, sino para poder ver y entender un poco más el tema de las medidas. Esto es una aeronave, un Boeing 747-800, y aquí lo vamos a comparar contra un Airbus 380, ¿sí? Entonces, lo importante, la longitud
Entonces, lo que les decía es la medida del frente de la aeronave hasta la parte de atrás. Entonces, ven que un Jumbo tiene 74.2 metros, un Airbus 380 tiene 73 metros. ¿De acuerdo? La altura de la aeronave, aquí estamos hablando de 19 metros para el Jumbo y de 24 metros para el Airbus 380. Importante la envergadura. La envergadura es la medida de la punta de un ala a la punta de la otra ala, ¿sí? Con 68.5 metros para el Boeing 747 y 79.8 metros para el Airbus 380. ¿Por qué es importante? No todos los aeropuertos tienen la capacidad de recibir una aeronave de este tipo, ¿sí? Por ejemplo, el Airbus, cuando salió al mercado, solo se podían operar en ciertos aeropuertos y en ciertas partes del mundo. ¿Por qué? Porque no tenían la capacidad o no tenían las puertas de embarque o desembarque para poder atender las medidas y las dimensiones de este tipo de aviones, ¿sí? Cuando es un proceso de carga, igual, porque para el tema de carga pues se requieren las plataformas para poder cargar y descargar los aviones. Entonces es importante conocer todas las dimensiones eh, de las aeronaves. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? Ok. Y esto es y por peso. Las aeronaves, dependiendo la configuración, eh, pueden llegar a cargar más o menos carga. ¿Cuánto estiman ustedes que una aeronave puede llevar de carga? ¿Alguna idea? Bueno, una aeronave de carga, dependiendo de su tipo, puede llegar a, a cargar entre 10 y 16 toneladas, ¿sí? Digamos que, por decir algo de los aviones normal, un Airbus 320 o un 737 pueden llegar a cargar en 2 toneladas, pero cuando hay modificaciones en otras aeronaves, otros Boeing, el 7777 o el 787 pueden llegar hasta 18 toneladas, ¿sí? Eso depende mucho es de la configuración que tenga el avión, depende mucho de hacia dónde se dirige el avión. Traer mercancía o carga a Bogotá es un poco más, restringe a las aeronaves, por lo que les demanda más esfuerzo tener que aterrizar aquí en Bogotá que si aterrizaran a nivel del mar. Entonces, todas las situaciones afectan o se convierten en restricciones para el transporte de carga aérea. Bueno, vamos a continuar acá y vamos a ver aquí un tema que es bien importante para nosotros, digamos que lo manejamos y lo conocemos mucho porque es el tema de transporte de carga terrestre. En el tema de carga terrestre, el Ministerio de Transporte y sus entidades de control han generado varias resoluciones o varios documentos en donde colocan la clasificación de los vehículos, en donde se dan las indicaciones de las medidas de los vehículos y cómo se debe operar.
Esta resolución 4100 del 2004, digamos que es la base, en donde el gobierno nacional pues especifica cuáles son las condiciones para la operación de vehículos de carga terrestre, ¿sí? ¿Alguien la conocía? ¿Alguien ya la ha visto? ¿Saben lo que incluye esta resolución? Bueno, esta resolución lo que compone es donde se da toda la, eh, reglamenta la tipología para vehículos de carga de transporte terrestre, así como todo lo que tiene que ver con las dimensiones, pesos brutos del vehículo, pesos máximos, pesos por cada uno de los ejes para la operación en toda la red de vías nacionales que tiene Colombia. ¿Sí? Y el resumen de esto es, pues, trae una parte en donde, por ejemplo, habla sobre el tipo de vehículo, la designación que ustedes ya la conocen, cuál es el peso bruto en kilogramos y la tolerancia que se le puede permitir a ese vehículo en caso que sea requerido por algunas autoridades, o la tolerancia que se permite si el vehículo es pesado en alguna de las vías nacionales, ¿de acuerdo? Esto que significa PBB es el peso bruto del vehículo. Entonces, cuando hablamos de un camión de 2 ejes, puede llegar a tener hasta 16.000 kilogramos y una tolerancia máxima de 400 kilogramos hacia arriba. O sea, si el vehículo pesa 16.400 o 16.380, pues esta tolerancia le permite que siga desplazándose. Pero si este vehículo pesa 16.460 kilogramos, se va a hacer acreedor a un tipo de sanción por parte de las entidades que vigilan y llevan el control de la carga en las vías nacionales. Entonces aquí están todas las restricciones y los pesos máximos que los vehículos pueden desplazar o pueden tener en su desplazamiento por vía nacional. Entonces, des en cuenta que están camiones, está la clasificación, los tractocamiones 2S1, 2S2. Aquí seguimos con los camiones con remolque y los camiones con remolque balanceado. Entonces, des en cuenta que aquí está la clase, lo mismo, ¿sí? ¿Cuál es la designación? ¿Cuál es la capacidad máxima del vehículo y cuál es la tolerancia permitida máxima para que el carro pueda tener algún desfase en esa parte de su desplazamiento por una vía nacional? ¿De acuerdo? En este mismo, en esta misma resolución se van a encontrar cuáles son las dimensiones establecidas para cada uno de los vehículos. Entonces ahí habla sobre el ancho de los vehículos, sobre la altura máxima y sobre la longitud máxima que puede eh, tener alguno de estos vehículos, sea un sencillo, un tipo 2, ya sea un doble troque, un tipo 3, o ya sea una patineta, un 2S1, un 2S2, y ahí están las dimensiones de cada uno de estos vehículos. ¿Sí? En las dimensiones, por lo general, son las mismas dimensiones, son muy similares, ¿sí? En cuanto al ancho, al alto, vienen siendo casi las mismas, y lo que sí varía mucho es en el tema, pues varía mucho, no, sino varía en alguna medida, es en la longitud, ¿sí? En cuanto a la distancia que tiene para el furgón, cada uno de los vehículos que se manejan. Lo mismo para los remolques y los semirremolques. ¿Qué otra cosa nos habla este, esta resolución? Nos habla del peso por eje máximo que puede tener un vehículo. Y existe también
Y existe también una tabla en donde pues les dicen que los vehículos de eje sencillo, cuando son de 2 llantas, cuál es el peso máximo por eje, o cuando son eh, de eje sencillo, cuánto es el peso máximo por eje cuando son de 4 llantas. ¿A qué hago referencia? No sé si ustedes de pronto identifican un vehículo, un NPR, que es de 4,5 toneladas. Esa en la parte de atrás, en el último eje, tiene doble llanta, dos al lado derecho, dos al lado izquierdo. Ahora hay unas que son NKR y NTR, otras especificaciones que son vehículos más pequeños, pero únicamente en el eje de atrás tienen una llanta en la parte izquierda y una llanta en la parte derecha. Entonces eso también hace que cambien las condiciones y las capacidades del vehículo. ¿Ok? Y entonces, esta resolución es importante que la tengan en cuenta, porque esto está toda la información que ustedes van a requerir pues para adelantar el trabajo que tienen que adelantar hoy. Aquí ya cambiando un poco, pues vamos a encontrar restricciones de velocidad. Y estas restricciones de velocidad es las restricciones generales de lo que se maneja en Colombia. En áreas urbanas, velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, y en zonas rurales, velocidades máximas de 80 kilómetros por hora. Por favor, esto es importante que lo tengan en cuenta. Esto no es que sea el 100% en todas las zonas del país o en todas las ciudades. Hay, hay áreas o en las ciudades, en la parte urbana, donde la velocidad máxima es de 30 kilómetros por hora. Ejemplo, cerca a entidades educativas, la velocidad se reduce a 30 kilómetros por hora. ¿Sí? Hay ciertas áreas o zonas que las entidades locales o las secretarías locales de tránsito pueden cambiar la normatividad y bajar la velocidad a 30 kilómetros por hora o menos. Precisamente pues hablaba con un conocido y hablábamos sobre este tema. Me decía que en Barranquilla hay una zona industrial en donde se presentan muchísimas multas debido a que la velocidad no es de 50 kilómetros por hora, sino es de 30 kilómetros por hora para el desplazamiento de los vehículos. Entonces es importante que cada uno de ustedes identifique en sus áreas de influencia, ya sea rural o ya sea urbana, cuáles son las restricciones de velocidad que hay. En la zona rural, los 80 kilómetros por hora son en ciertas áreas o en ciertas vías, estas vías nuevas 4G, en donde se pueden desplazar a esa velocidad. Hay otras áreas en una vía de estas 4G, que llegando a poblaciones la velocidad se reduce. Entonces es importante uno conocer si la vía es completa para desarrollar 80 kilómetros por hora, o en qué áreas o en qué sectores la velocidad cambia fuera de la norma, pues para evitar los inconvenientes eh, con multas o sanciones por faltarnos a una de estas restricciones de velocidad. En la parte marítima, lo mismo que les decía, en la parte marítima, cuando ya están llegando las motonaves, ejemplo, entrando al puerto de Cartagena, que empiezan a entrar a la bahía, la motonave tiene que reducir la velocidad aproximadamente a unas 5 millas náuticas. ¿Sí? Debido a que pueden presentar, a que tienen que andar por un canal específico, por una zona específica previamente demarcada, y son zonas a veces que no son de alto tráfico, y que pueden generar algún tipo de incidente con las embarcaciones menores que transitan por esta zona. ¿En dónde más se controla la velocidad? Por ejemplo, los accesos al canal de Panamá. En los accesos al canal de Panamá la velocidad se restringe a menos de 5 nudos, a menos de 5 nudos. Es más, para las embarcaciones que van a atravesar el canal, el control de la motonave lo lleva un capitán experto
que se sube cuando va a empezar a cruzar el barco y se baja del barco hasta que no haya hecho el cruce en cualquiera de los océanos. ¿Sí? Esto especialmente, porque también se presentan estas restricciones en las vías marítimas. Y también tenemos otro tipo de restricción en cuanto a producto, ¿sí? Cuando hablamos de restricciones en cuanto a producto, nos referimos a que ciertos productos pueden cambiar sus condiciones o se convierten en material peligroso o no, según el medio o modo de transporte, ¿sí? Hay cargas que que se pueden transportar por vía terrestre o férrea que no son tan eh, críticas como si se transportan por vía aérea. Entonces, algunos tipos de cilindro que están presurizados, pues no se transportan con cierta restricción por vía terrestre, pero cuando se van a transportar por vía aérea, se convierten en mercancía peligrosa debido a eh, los cambios físicos que puede recibir ese producto con con la presión con la despresurización o presurización de la aeronave y con el cambio pues de la presión atmosférica que tienen cada uno de estos productos. Entonces es importante entender. Aquí, por ejemplo, está la resolución 3208, en donde se dictamina todo el tema de transporte aéreo y mercancías peligrosas. Entonces ahí encuentra uno cuáles son todas las mercancías peligrosas que se denominan o que se tienen clasificadas para el transporte de productos vía aérea. Entonces hablamos de sustancias explosivas, tóxicas, infecciosas o inflamables, ¿sí? Y esto pues tiene unas restricciones y tiene que tener un manejo especial, sobre todo para embarcarlos en aeronaves, ¿sí? Varios accidentes se han presentado lamentablemente cuando se transportaban, por ejemplo, pilas de litio en grandes volúmenes en aeronaves. ¿Sí? Dos o tres casos que recuerdo en este momento se han presentado por el transporte de esos equipos. Eh, Otros casos en donde transportar algunos cilindros presurizados generaron incendios y afectaciones en aeronaves, generando accidentes lamentablemente con pérdida de vidas humanas. Entonces, todo esto se ha ido manejando y ampliando las restricciones y los cuidados para el transporte de la mercancía. Entonces, importante es la mercancía, depende cómo lo voy a transportar, entre qué zonas o a través de qué medio se me puede convertir en una restricción o no. ¿De acuerdo? Y por temas de volumen, lo que hablábamos con ustedes, creo, eh, una restricción para para transportar material o cargas aéreas es el volumen. No todos los volúmenes yo los puedo transportar en un barco, en una aeronave, debido al tamaño o al peso de las mismas. Bueno, y aquí hay otras. Esto es un resumen que encontré que se los quería presentar, que habla de las restricciones que hay por horarios y sectores. Entonces, horarios y sectores en muchas zonas de varias ciudades del país existe lo que se denomina el pico y placa, ¿sí? Muy enfocado al transporte eh, particular, pero también en la parte de carga existen horarios para vehículos de carga en ciertas zonas de las ciudades y existen también sectores en donde hay vehículos que no pueden ingresar de ciertas condiciones o ciertas características de carga. Por ejemplo, hay partes en Bogotá en donde vehículos tipo 2, llámese un sencillo o un tipo de vehículos de este tipo no entran o no está permitido el ingreso, ¿sí? Como en las zonas centrales de la ciudad o en zonas residenciales no permiten el ingreso de estos vehículos, sino la operación de carga y descarga o entrega de paqueteo o mercancías se debe hacer a través de vehículos mucho más pequeños, vehículos de 3.5 toneladas, vehículos de 4.5 toneladas o en muchos casos se está manejando a nivel de entregas a nivel de motos. Y aquí esto es
pues digamos que son todas las restricciones que se pueden llegar a manejar en una ciudad. Por eso es importante que ustedes dentro de sus zonas de operación, tanto de pasajeros como de carga, deben conocer cuáles son las restricciones. Entonces aquí les voy a mencionar algunas. Entonces aquí habla del tipo de la medida, la clase de vehículo, pues cuál es el decreto, los días en que aplica, el horario, el esquema y las observaciones. Esto es, digamos que en Bogotá es súper crítico porque para el tema de distribución de mercancía se debe tener muy claro esto. Entonces, por ejemplo, ahí se habla de un pico y placa de particulares, entonces solamente afecta a carros particulares. Hay otro pico y placa para taxis, ¿sí? Que un día a la semana, durante todo el día, el vehículo no se desplaza según pues, las últimas letras de los últimos números de la placa del vehículo. Hay pico y placa de servicio especial, ¿sí? Entonces son servicio especial de público de transporte terrestre automotor. Hay un pico ambiental que aplica a vehículos de transporte público colectivo y vehículos de transporte de carga y tiene algunas restricciones, algunos horarios en donde no se pueden transitar. Hay pico y placa de transporte público colectivo, restricciones de vehículos de carga. Entonces, por ejemplo, aquí se dice vehículos de carga con capacidad de carga superior a 7 toneladas tienen restricción, no pueden estar por zonas. Entonces, aquí, en este caso, se dice que la zona tal la comprenden y dan las direcciones por donde los vehículos de carga no se pueden movilizar en ciertos días y en ciertos horarios. Aquí hay otro tipo, pues aquí habla de otro tipo de restricción de vehículos de carga ya con 3 ejes. Y pues aquí seguimos con las restricciones que hay para los vehículos de carga, ¿sí? De lunes a domingo, aquí habla de mayores a 3.5 toneladas, bueno, etcétera, etcétera. Y bueno, y para todos es conocido, pues que en vías nacionales se presentan con alguna frecuencia. Para los puentes festivos se presentan restricciones para el desplazamiento de los vehículos de carga en algunos horarios durante los puentes festivos para vehículos superiores de 3.5 toneladas. Ah, pero hay algunas excepciones como cuáles, que los vehículos que transportan leche no necesariamente pueden seguir transitando o manejan semovientes vivos, llamen pollitos o ganado, pueden transitar por algunas zonas con algún tipo de excepción según la situación. Entonces es importante uno entender y conocer todo ese tipo de restricciones que se presentan para la operación de carga. Aquí lo hemos hablado mucho y lo hemos enfocado mucho pues al tema terrestre, pero les ponía los ejemplos de las restricciones que también que se pueden presentar para el cargue de mercancías por peso, por volumen en las aeronaves o las restricciones que se pueden tener para ciertos tipos de motonaves o de barcos para ingresar a puertos en Colombia o puertos fluviales o marítimos que tengamos en el país. Sí, porque no solamente son los barcos que lleguen de fuera del país, sino son también los barcos que hacen cabotaje o las embarcaciones eh, que mueven en ciertas zonas del territorio colombiano que no hay vías terrestres, aéreas muy limitadas y lo que se hace es mover todo a través de embarcaciones fluviales de pequeño calado. Y aquí es importante, la última parte que les quería hablar es con el tema de la infraestructura. No todas las vías que manejamos, no todos los aeropuertos, no todos los puertos que manejamos pueden recibir cualquier tipo de embarcación o vehículo de carga o de pasajeros. Casos que ustedes creo que han oído o han escuchado es el tema de los puentes. Aquí lamentablemente en el país hemos tenido muchas situaciones en donde por desconocimiento o por no conservar las normas, se han visto afectadas zonas del país por la caída de puentes. Al usar puentes o cargar puentes con capacidades mayores a las que el puente puede resistir. Y lo hemos visto cuando se nos presentó las afectaciones a la vía al llano, se desvió el tránsito por otra ruta y se cayó también un puente, se cayeron puentes porque pasaron vehículos con mayor carga.
todo lo que pasó hace unos años, se me escapa el nombre del puente, por allá por el eje, por ese Cauca, que se cayó un puente y afectó pues todo el tema de transporte entre Bogotá y el occidente del país. Otras situaciones, no siempre es que el puente se caiga, ¿sí? No siempre es que el puente se caiga por sobrepeso. También vemos afectaciones donde el puente se puede ver afectado por tratar de pasar puentes con un galivo mayor al que tiene el puente. Y entonces ve uno que van pasando vehículos por debajo de los puentes y queda el vehículo atascado en la parte inferior del puente, ¿sí? Entonces es importante saber por qué vía me puedo desplazar o no, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, hablemos de una autopistas o una vía donde está el puente y el puente puede llegar a tener una altura de 5,60 metros, 5 metros. Normalmente la altura de los vehículos es de 4,40, pero esa altura es en la parte central del puente y hacia las partes de los lados hay unas vías secundarias, otras vías por donde a veces entran vehículos de carga, no desconocen cuál es el galivo en esa parte del puente que es menor a la del centro del puente, de la vía que va por debajo, y es cuando el carro queda atascado ahí. Pueden llegar a tumbar el puente, pueden llegar a afectar el puente y lógicamente pues lo primero que se ve afectado pues va a ser el vehículo y la carga que lleve en la parte de atrás. Entonces eso es importante conocerlo. Hay vías y muchas vías, uno dice, pero estas vías están llenas de huecos. Es importante conocer cuál es la capacidad que soporta la vía. Hay vías principales donde la capacidad máxima puede llegar a ser 55 toneladas, pero hay vías secundarias o terciarias o que no son de primer nivel y que aparentemente uno las ve asfaltadas, las ve muy bonitas, pero no tienen capacidad para cargas superiores a 35, 40 toneladas. Si pasa una tractomula con 52 toneladas, es posible que inicialmente no se vea la afectación, pero sí en la parte inferior del asfalto o del concreto empieza a tener afectación porque empieza a mover toda la placa de soporte de la vía. Puede empezar a también ese peso, ese sobrepeso puede empezar a afectar o a romper la tubería o los desagües que van por debajo de la vía. Entonces, cuando empieza uno a ver que las vías se empiezan a agrietar o se empiezan a ir por los lados. Entonces, es importante también conocerlo. ¿Qué peso resiste las vías por las que yo me voy a desplazar? En la otra parte, en la parte de los puertos, llámese aeropuerto o llámese puerto marítimo, también no toda la infraestructura está diseñada para albergar todas las aeronaves. El ejemplo que les ponía, este avión, el Airbus 380, cuando llegó o salió, no operaba para todos los aeropuertos. Tenían que ser aeropuertos con una infraestructura muy grande porque, uno, por las dimensiones del avión, eh, por la envergadura, no podía hacer los giros en las rampas de aproximación a los muelles de embarque, o podía llegar con esa envergadura o por el tamaño a bloquear otros muelles de embarque para una operación normal. Entonces, por eso debería tener diseñado el aeropuerto para que pudiera soportar estas condiciones. Eh, los que puedan o tengan la oportunidad de viajar cuando estén en el aeropuerto y puedan ver en el momento de embarque, van a ver que en los pisos ahí van a encontrar unas líneas amarillas y van a tener unas marcaciones. Entonces esas marcaciones lo que indican es la capacidad y en dónde debe quedar parqueado el avión o la parte de la llanta del avión de la parte de adelante, dónde debe quedar parqueada para que el muelle de embarque o- o el túnel de embarque llegue a donde tiene que llegar del avión y lo cubre y permite una operación normal, y que si el avión no se salga de esas líneas, pues no obstaculice con el tamaño otros muelles de embarque u otras zonas de operación de la parte terrestre. Lo que les decía, ahí veíamos hace también un momento que tenemos embarcaciones Panamax que tenían 15,5 metros de calado. Ahí en Colombia no tenemos puertos en la costa, creo que Cartagena no da para ese tamaño de embarcaciones, únicamente es Buenaventura, que es el puerto más grande que tenemos. Entonces, todo eso es importante para uno saber y conocer
cómo se opera, ¿sí? ¿Cuáles son las alturas de los puentes, ¿sí? Para poder operar embarcaciones marítimas de gran tamaño que pasan por debajo de puentes, pues importante que esas eh, alturas sean suficientemente holgadas, pues para que no se presenten incidentes o accidentes en estas zonas de tránsito fluvial, especialmente marítimo. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si tengan preguntas, dudas hasta el momento. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay más dudas, no hay preguntas, vamos a ver ya el desarrollo de la evidencia, de lo que ustedes deben desarrollar en esta evidencia para la sesión de hoy, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, la evidencia que hay que desarrollar, damas y caballeros, eh, está dentro de la guía de aprendizaje, dentro de la actividad de aprendizaje 1, de la guía número 5, y lo que debemos hacer es analizar acá las restricciones de desplazamiento, operación de carga y descargue que se van a presentar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Entonces hay que entrar a investigar los decretos, los reglamentos expedidos por los ministerios y las entidades de control a nivel nacional y a nivel local, ¿sí? Les ponía el caso de Bogotá o de otras ciudades donde hay restricciones para transitar o de carga o de velocidades y colocar cuáles son ese tipo de restricciones, ¿sí? Identificar, por ejemplo, y lo que tienen que hacer es identificar las restricciones para vehículos de transporte de carga para Bogotá y la ciudad seleccionada, teniendo en cuenta lo siguiente: el tipo de vehículo, ¿sí? Entonces, de tipo de vehículos, ya saben, tipo 2, 2S2, 3S3, todo ese, con esa normatividad que encuentran en la resolución que les comenté ahora, pueden encontrar toda esa tipología de vehículos, encontrar cuáles son las zonas de restricción, qué horarios hay de restricción, qué soporte normativo hay, en donde ustedes deben mencionar el decreto que soporta esa restricción o esa eh, restricción que hay, y excepciones para horarios de carga y descarga de mercancía. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que hacer un análisis de las restricciones, presentar un documento en Word, en grupo, teniendo en cuenta estos dos punticos que les mencionaba, ¿sí? Los decretos que son del Ministerio de Transporte y de Bogotá para todas las restricciones que hay en la ciudad, ¿de acuerdo? Que si es solo para Bogotá, pues si ustedes están en Bogotá, pues lo pueden hacer de Bogotá, no hay inconveniente, pero si ustedes están en Barranquilla o en Bucaramanga, por favor deben investigar cuáles son las restricciones que tienen en cada una de las ciudades en donde ustedes están. La idea es que sea de fácil consulta, que sea de fácil identificar qué restricciones tengo yo en la ciudad. Si estoy en Bucaramanga, qué restricciones hay en Bucaramanga, que en la zona del centro de 7 de la mañana a 9 de la mañana son las únicas horas de carga o descargue de vehículos, o que las horas de carga y descargue es desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche, si están en alguna otra ciudad. Lo importante, damas y caballeros, es que hay que hacer el análisis de qué vehículos, qué zonas de restricción tienen, qué horario, cuál es la normatividad que soporta esa restricción en la ciudad en la que ustedes están. ¿Hay alguna normatividad a nivel nacional y hay otra normatividad, en muchos casos, a nivel local? Entonces, lo que les decía, los límites de velocidad en la parte urbana son 50 kilómetros por hora, que es lo que da la normatividad nacional, pero el gobierno local, la Secretaría de Tránsito y Transporte de la ciudad, va a decir que cierta área de la ciudad, ¿sí? O cierto corredor vial, la velocidad no va a ser de 50 kilómetros por hora, sino va a ser de 30 o de 20. Eso sí es importante que ustedes no lo mencionen en el trabajo. Que hay 50 vías que tienen menos de 50 kilómetros por hora, pues menciona en su ciudad cuáles son las principales y qué decreto o qué norma está soportando que no sean 50 kilómetros por hora, sino sea 30 kilómetros por hora la restricción de velocidad que tiene ese vehículo, ¿de acuerdo? Y esa es la actividad que tienen que realizar.
¿De acuerdo? ¿Qué les vamos a tener en cuenta? Lo que les digo, hay que siempre ver el instrumento de evaluación. Entonces, ¿qué les vamos a evaluar? Entonces dice, analiza la normatividad relacionada con el transporte de mercancías. Entonces, excelente. Si la evidencia con claridad en los conceptos relacionados con los decretos, reglamentos expedidos por el Ministerio de Transporte y la Secretaría de Movilidad y Tránsito y demás entidades. Una buena respuesta identifica los decretos y reglamentos expedidos por el Ministerio de Transporte y la Secretaría de Movilidad, pero no precisa con claridad la restricción. Regular presenta con dificultad los conceptos y normas que reglamentan, y en la cuarta es que no presentó ninguna restricción o no manifestó cuál es la normatividad que restringe o da esa restricción para los desplazamientos, ya por horario, por velocidad, por carga, etcétera, etcétera. Eso es parte de lo que se les va a evaluar. ¿Qué otra cosa se les va a revisar? Pues la presentación, que cumple con normas ortográficas, normas APA, tiene un esquema bien presentado, es ordenada, es un solo tipo de letra, etcétera, etcétera. Y si no cumple, pues va a tener la menor calificación. Importante los conceptos que ustedes nos den aquí, que puedan soportarlos y se vea que ustedes han leído y han entendido el material. Y eso es el instrumento de evaluación, pues, de lo que se les va a revisar. No sé si en este momento tengan dudas, preguntas o aclaraciones. Damas y caballeros. No, señor. No, profe. Ok, bueno, entonces, bueno, no me queda nada más. Eh, Recordarles, por favor, hablar con sus compañeros, eh, informarles o si pueden hablar con ellos, recordarles que va a quedar, a partir de mañana va a quedar la sesión para grabarla. Que puedan ver la sesión que acabamos de tener, el resumen de la sesión y puedan desarrollar esta actividad en el menor tiempo posible con el fin de que la tengan lista para qué día. El El 14. 14. Entonces recuerden que es para el 14 de mayo la entrega de esta evidencia. Les recuerdo que es trabajos en grupo. Y cualquier inquietud, duda, pues está el equipo ejecutor pues atento para apoyarlos o soportarlos con cualquier inquietud que tengan para el desarrollo de esta actividad. ¿De acuerdo? Listo, profe, muchas gracias. Y, profe, pues digamos en cuanto a la actividad que yo realmente no he podido subir todavía. Ah, ok, si quieres entonces Laura, te quedas un minutico ahí y ya entonces revisamos a ver qué puede estar pasando. Listo, profe, gracias. Listo. Para el resto, les agradezco mucho el tiempo, la atención. Nuevamente les ofrezco disculpas por el inconveniente y por haber empezado un poquito tarde la sesión y con un poquito la carrera, pero no sé qué, Micho, estoy frenado sin mi cuenta. Muchísimas gracias y nada, que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias, profe. Listo, Laura. Entonces me dices que no se ha podido conectar, no, perdón, Laura no ha podido subir la evidencia de qué rap. Es el RAP, espera, RAP 39, diseño ruta óptima. Ok, cuando ingresa, ¿usted está en su computador? Sí, sí, señor. ¿Sí ¿Puedo compartir la pantalla? Así de Sí, por pronto favor, si me puede compartir nos la queda un pantalla. poco más. Ok.
Listo, voy a apagar aquí mi cámara, pero aquí estamos para que nos deje ver su pantalla, por favor. Me salí. Aquí ya estamos viendo su pantalla, Laura. Ah, bueno, Laura está en silencio, listo. Ingresa por ahí. Sí, digamos que acá ya estoy y ya para ingresar acá, para poder subir la evidencia, acá. A ver, RAP 39, permítame un momento, y se Ah, me perdió ya, ahora el bueno. 1075. El 1075, diseño de ruta óptima. Sí, sí, señor. Esta. Sí, correcto. Ujú. Entonces acá ingreso. Y digamos que como tal lo que me aparece acá es como la evidencia de un compañero, o sea, como si el de que alguien ya la hubiese entregado, pero digamos que a Ajá. mí que no me da como la opción de poder subirla, sino que me aparece como estado de entrega, o sea, como si ya la hubiese entregado, pero es de otra persona, por decirlo así. Permítame, a ver, yo entonces voy verificando acá. RAP 39. Listo, editar. Con permiso, buenas noches. ¿Cómo Manuel, buenas estás, noches. Laura? ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches. Sí, vamos a hacer una configuración, pero la vas a tener que reenviar. Listo. Ok, sí, pues es que digamos desde el día que he intentado subirla, me aparece así, o sea, yo no he enviado ninguna actividad, esta es como la de un compañero y pues a mí la verdad no me ha como dado la opción, no me ha permitido enviar pues mi evidencia hasta el momento. Sí, yo entiendo, Laura y Daniela. Yo he tenido ese mismo problema ya, yo diría que unas 15 o 20 veces ya. Ok. Es que como sí, nos estamos ajustando a las configuraciones de la nueva plataforma, es normal que nos pasen estas cosas. Víctor, ¿qué tal? ¿Vas a ¿Qué más? compartir pantalla entonces? ¿La mía? Pues sí, o si quiere comparto la mía. Listo, no, si quiere aquí ya tengo yo aquí el, el módulo abierto. Sí. Entonces Listo. tienes sí, no, baja más, Ah, pero. porfa. Y ahí donde dice ajustes de módulo. No hay equipos. Ajá, está bien.
Así debería estar. Dale, guarda entonces. Ok, y aquí en grupos estaba como, pero entrega por grupos, sí, no, ninguno. Así debe estar. Y guardar cambios y regresar. ¿Puedes refrescar la página, por favor, Laura? Listo, ya reviso. Hagamos una cosa también, Víctor. Entra Señor. ahí a la evidencia, ahí mismo. Ajá. Ver todas las envíos, algo así, dice ahí. Ajá. Sí. Baja del todo la página. Ahí. Opciones, ¿qué dice ahí? Notificar a los aprendices. Opciones, actividad aprendizaje sin filtro. Ajá. Ahora va otro poquito más. No hay nada más ahí, listo. Selecciona a Laura. Sube más. O si es a Laura ahí, selecciona, la pone ahí calificar. Ajá. Y baja del todo, del todo, del todo. Hay una opción que dice ahí algo de grupo, ¿cierto? Aplicar las Aplicar mismas. las mismas calificaciones al grupo, sí. No, ahí debe ser no. Ok. Y ahí ya guardar cambios. Laura Daniela, pero no me lo tomó, pareciera. ¿Qué dice? ¿Permitir otro intento? Sí. Abajo. No, ahí abajo. ¿Permitir otro intento? Sí. Eso. Guardar cambios. Listo. Ahora dale ahí arriba a ver todos los envíos a mano arriba izquierda. Eso. Y déjalo ahí. Ajá. Y que ya ahora Laura, por favor, nos compartes pantalla. Listo. Yo creo que ya se ve pantallas, ¿verdad? Sí, ya la vemos. Ok, listo. Entonces acá ya estoy otra vez. Sí, Y por voy a favor. ingresar nuevamente. Ahí. Ok. Sí, ahora sí me aparece acá añadir un nuevo intento basado en el anterior. Añadir una nueva Una nueva entrega. entrega si quieres también. Sería en esta. Ok. Listo. Dale, ahí mismo. Queremos ver que se ve ahí que se fue el archivo. Esto está siendo grabado, sí, sí, todavía, claro. Sí. Esta parte del video la podemos recortar y compartir. Ay, muy grande el archivo.
Sí, yo creo que acá ya me deja subirlo, sino ¿Qué que tal, estoy señor? mirando. Y creo que es como muy, está ¿Y por qué, será muy- disculpa, por qué no le das cancelar y entramos al otro basado en el intento anterior? Porque ahí ya están los archivos subidos. o sea, en esta. Ajá, Añadir un intento basado en el anterior. ahí está todo. Ta, ta, ta. Sí, pues, este creo que es de uno de los compañeros de la ficha, porque pues esto realmente no lo envié yo. Ah, bueno. Pero Mm. entonces sí vas a tener que hacer uno nuevo, pero el archivo sí está muy grande. Sí, ya me toca hacer revisar a mí para poder subirlo, pero pues ya ahí me da así la opción de poder ahora sí enviarla. Listo. Pero Ujú. por favor, Daniela, quedamos pendientes que nos envíes algunos pantallazos donde diga enviar y cuando diga enviado, por favor. Ok, listo, listo. Sí, señor. Muchísimas gracias. A usted. Ok, listo, Laura, muchas gracias. Listo, profe, muchísimas gracias. Feliz Bueno, noche. gracias. Feliz noche. Que esté Gracias. muy bien. Gracias, hasta luego. Ay, Hasta luego. gracias. Manuel, ahí sí toca que usted me ayude ahí comparar la grabación, por favor, que no me deja. Listo. Ya me dispongo a parar la grabación. 1, 2, 3.